¿Qué harías si descubrieras que alguien dentro de tu propia casa no es quien aparenta ser? Yo soy Gabriel Valverde, y en mi búsqueda de la verdad, descubrí que los mayores enemigos no siempre están afuera. A veces, viven contigo. Esta es la historia de cómo mi vida perfecta se convirtió en un laberinto de secretos, traiciones y redención. Pero cuidado, no todo es lo que parece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde tras la sombra en el brillo? Quédate hasta el final. Gabriel Valverde vivía en un mundo que él mismo había construido. Su mansión, una obra maestra de arquitectura moderna, se alzaba en una colina con vistas al horizonte de la ciudad. Desde las ventanas de su despacho podía ver todo lo que consideraba suyo. Los rascacielos de acero y cristal donde se tomaban decisiones que movían millones de dólares, las calles transitadas que llevaban a los grandes centros comerciales que patrocinaba, y la vida bulliciosa de una ciudad que él ayudaba a moldear desde las sombras. Gabriel no solo era un magnate, era un titán que controlaba su entorno con precisión quirúrgica, incapaz de aceptar el desorden o la incertidumbre. Sin embargo, en el interior de aquella mansión impecable, una grieta invisible comenzaba a formarse. Santiago, su único hijo, pasaba la mayoría de sus días en silencio, rodeado de juguetes caros y tecnología de última generación. Tenía todo lo que cualquier niño podría desear, excepto la atención de su padre. Gabriel justificaba su ausencia con el argumento de que trabajaba para asegurar el futuro de su hijo, pero en el fondo sabía que no era más que una excusa. El peso de sus responsabilidades había construido un muro invisible entre ellos. Uno, que ni siquiera los intentos esporádicos de acercamiento lograban derribar. Santiago era un niño curioso, con una inteligencia aguda que muchas veces era ignorada por los adultos que lo rodeaban. En su interior, anhelaba algo que no podía comprar: tiempo y amor. La llegada de Camila había traído un cambio sutil al ambiente de la casa. Joven, de cabello castaño oscuro y ojos que parecían esconder un océano de secretos, Camila había comenzado a trabajar como empleada doméstica hacía solo 3 meses. Aunque Gabriel no solía interactuar demasiado con el personal, pronto notó que Camila era distinta. Su profesionalismo y dedicación la destacaban, pero lo que realmente llamó su atención fue la conexión que había establecido con Santiago, la manera en que el niño sonreía en su presencia y cómo su actitud se volvía más luminosa cuando ella estaba cerca. Camila parecía tener una sensibilidad especial, como si pudiera leer las necesidades emocionales del niño sin que éste las expresara. Pero Camila también era un misterio. Aunque realizaba sus tareas con precisión y sin quejas, siempre evitaba hablar sobre su vida fuera del trabajo. Gabriel había intentado, en un par de ocasiones, entablar conversaciones casuales con ella, más por curiosidad que por interés genuino, pero sus respuestas eran breves, casi ensayadas. Los otros empleados también parecían desconcertados por su reticencia, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Después de todo, cumplía su trabajo, con excelencia, y Santiago parecía necesitarla más de lo que Gabriel quería admitir. Una noche, mientras Gabriel revisaba documentos en su despacho, algo llamó su atención en el monitor de seguridad. Era un hábito que tenía: revisar las cámaras de la mansión para asegurarse de que todo estuviera en orden. Las imágenes mostraban el comedor vacío, el pasillo principal y finalmente el cuarto de juegos de Santiago. Allí, el niño estaba sentado en el suelo, con un libro en las manos, mientras Camila estaba arrodillada a su lado, hablando con él en voz baja. Aunque no podía escuchar lo que decían, algo en la expresión de Camila lo inquietó. Era una mezcla de ternura y melancolía que parecía fuera de lugar. Gabriel sintió una punzada de incomodidad, pero decidió no darle importancia. Cerró el monitor y volvió a concentrarse en sus papeles. Sin embargo, esa imagen quedó grabada en su mente. Durante los días siguientes, Gabriel comenzó a prestar más atención a Camila. Observaba cómo interactuaba con Santiago, cómo organizaba meticulosamente cada rincón de la casa y cómo,
A pesar de su actitud reservada, parecía llevar una carga invisible sobre sus hombros. Había algo en ella que no encajaba del todo, algo que lo intrigaba y lo incomodaba al mismo tiempo. El equilibrio de la mansión comenzó a cambiar de manera imperceptible. Santiago pasaba cada vez más tiempo con Camila, y Gabriel, aunque no lo decía en voz alta, empezó a sentir una especie de celos que no lograba explicar. No era un hombre acostumbrado a compartir el control, y la influencia que Camila parecía tener sobre su hijo lo hacía cuestionarse si había tomado la decisión correcta al contratarla. Pero mientras intentaba descifrar sus propios sentimientos, no podía imaginar que aquella joven, con su aspecto inofensivo y su sonrisa tranquila, traería consigo una oscuridad que pondría en peligro todo lo que él había construido. Gabriel Valverde se despertó esa mañana con una sensación inquietante, un leve malestar que no lograba identificar. Era raro que algo lo desconcentrara, especialmente en sus rutinas matutinas. Después de todo, su vida estaba estrictamente organizada, casi como una máquina. Mientras bebía su café en el comedor, no pudo evitar notar cómo Santiago estaba más animado que de costumbre. El niño hablaba sobre una historia que Camila le había contado la noche anterior, una especie de cuento que involucraba aventuras y héroes. Gabriel, sumido en sus propios pensamientos, apenas prestó atención. Pero algo en la manera en que Santiago pronunciaba el nombre de Camila le provocó una punzada de incomodidad. Era una mezcla de admiración y afecto que raramente había escuchado en su hijo. Ese mismo día, Gabriel recibió una llamada inesperada de uno de sus antiguos socios, Julián Medina. Hacía años que no hablaban. Julián era un hombre astuto, conocido por su habilidad para manipular situaciones en su beneficio, y Gabriel siempre había tenido cuidado al tratar con él. Aunque la conversación comenzó con cortesías habituales, pronto Julián mencionó algo que captó toda la atención de Gabriel. He escuchado rumores sobre alguien que trabaja para ti, Gabriel. Una joven, Camila. Su nombre apareció en una conversación extraña hace poco. ¿Sabes algo sobre su pasado?, preguntó Julián en un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. Gabriel, desconcertado, respondió que no sabía mucho. Para él, los antecedentes de sus empleados rara vez eran una prioridad, siempre y cuando hicieran bien su trabajo. Sin embargo, la pregunta de Julián quedó flotando en su mente durante el resto del día. ¿Por qué alguien como Julián estaría interesado en una simple empleada doméstica? ¿Había algo que él debía saber? Aunque intentó concentrarse en sus reuniones y tareas, no pudo evitar que su mente regresara una y otra vez al rostro reservado de Camila. Esa noche, después de que Santiago se fue a dormir, Gabriel decidió indagar un poco más. Fue hasta su despacho, encendió el monitor de seguridad y revisó las grabaciones de las últimas semanas. No esperaba encontrar nada relevante. Era más una manera de tranquilizarse a sí mismo. Pero mientras avanzaba en los vídeos, notó pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Camila parecía tener un interés inusual en ciertos objetos de la casa: un viejo reloj de pared, una pintura en el pasillo principal, incluso una figura decorativa en la sala de estar. Su mirada se detenía en ellos por más tiempo del que sería normal para alguien en su posición. Intrigado, Gabriel hizo algo que nunca antes había hecho. Buscó el archivo personal de Camila, ese que su asistente había preparado al contratarla. Era un documento básico, con información mínima: nombre completo, edad, una dirección en 1900, un barrio modesto de la ciudad, y referencias laborales. No había nada extraño en él, pero eso solo incrementó su curiosidad. Gabriel estaba acostumbrado a encontrar patrones, y la falta de información detallada le parecía, en sí misma, un detalle sospechoso. Al día siguiente, mientras Camila organizaba la biblioteca, Gabriel decidió confrontarla de manera sutil. «Camila, ¿de dónde eres?», preguntó en un tono casual, como si la conversación no tuviera mayor importancia. Ella levantó la vista, sorprendida, y tardó un momento en responder. «De un pequeño pueblo, señor. Nada especial».
dijo con una sonrisa ligera. Pero algo en su respuesta no lo convenció. Era demasiado genérica, demasiado ensayada. Decidió no presionarla, pero su desconfianza creció. Mientras tanto, Santiago parecía cada vez más unido a Camila. Ella se había convertido en su confidente, alguien con quien compartía pensamientos y sueños que nunca había mencionado a su propio padre. Una noche, mientras Gabriel pasaba junto al cuarto de su hijo, escuchó sus voces al otro lado de la puerta. Santiago reía, y Camila le contaba otro de sus cuentos, esta vez sobre un hombre que debía enfrentar su pasado para proteger lo que más amaba. Aunque no podía escuchar cada palabra, la intensidad en la voz de Camila le pareció extraña, como si hablara desde una experiencia personal más que desde la imaginación. Los días pasaron, y la inquietud de Gabriel comenzó a transformarse en paranoia. Las palabras de Julián, los detalles en las grabaciones y la conexión cada vez más profunda entre Camila y Santiago lo llevaron a un punto de quiebre. Decidió contratar a un investigador privado para que averiguara más sobre ella. No le dijo a nadie, ni siquiera a su asistente de confianza. Era una decisión que tomó en soledad, impulsado por una mezcla de instinto y miedo. Lo que Gabriel no sabía era que su búsqueda de respuestas lo llevaría a abrir puertas que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo, no solo sobre Camila, sino también sobre su propia vida. Los ecos del pasado comenzaban a resonar en su mundo perfecto, y las grietas que hasta ahora habían sido invisibles empezaban a expandirse, amenazando con derrumbar todo lo que había construido. El día amaneció con una calma engañosa en la mansión de los Valverde. Gabriel despertó sintiendo una mezcla de anticipación y ansiedad, consciente de que esa noche recibiría el primer informe del investigador privado que había contratado para indagar sobre Camila. Mientras se preparaba para el día, miró a Santiago sentado en la mesa del desayuno, con una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía en él. La razón era clara. Camila había entrado a la cocina y, con su habitual discreción, le estaba preparando un chocolate caliente, algo que Santiago siempre disfrutaba. La escena, aunque aparentemente inocente, llenó a Gabriel de un malestar creciente. ¿Por qué una simple empleada tenía el poder de influir tanto en su hijo? A lo largo del día, Gabriel intentó concentrarse en sus negocios, pero no podía sacarse de la cabeza la incertidumbre que Camila generaba en él. Su asistente notó su distracción y, en un momento de pausa, le comentó casualmente: «Señor, hace semanas que no lo veo tan preocupado. ¿Todo está bien en casa?» Gabriel, incómodo por la insinuación, desvió el tema rápidamente, pero las palabras de su asistente resonaron en su mente. Tal vez era cierto que algo había cambiado en la dinámica de su hogar, algo que escapaba de su control, y eso lo atormentaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando llegó la noche, Gabriel se encerró en su despacho esperando la llamada del investigador. Finalmente, el teléfono sonó, y al responder, escuchó una voz firme y profesional. «Señor Valverde, he recopilado información inicial sobre Camila Martínez. Lo que encontré hasta ahora es peculiar». Gabriel, con el corazón acelerado, pidió que continuara. «No hay casi registros de ella en los últimos 5 años. Es como si hubiese desaparecido del mapa durante ese tiempo. Lo poco que encontré indica que estuvo involucrada en un incidente en su ciudad natal, pero los detalles están borrados o sellados. No es común, señor. Hay algo que alguien no quiere que descubramos». La revelación encendió todas las alarmas en la mente de Gabriel. ¿Quién era realmente Camila? ¿Qué escondía en su pasado? Aunque no tenía respuestas concretas, estaba claro que la mujer que trabajaba bajo su techo no era quien aparentaba ser. Esa noche, Gabriel decidió tomar medidas más directas. Instaló cámaras adicionales en las áreas privadas de la mansión, convencido de que tarde o temprano descubriría algo que justificara su creciente paranoia. Al día siguiente, Gabriel comenzó a observar a Camila con más atención que nunca. Mientras ella organizaba el estudio, notó cómo sus ojos se detenían en ciertos objetos,
como si cada uno le evocara algo. Era extraño, pero no podía negar que había algo meticuloso, casi simbólico, en sus acciones. Cuando Camila lo sorprendió mirándola desde la puerta, le dedicó una leve sonrisa antes de continuar con su tarea. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que Camila supiera que él la estaba observando? Esa tarde, Santiago insistió en que su padre pasara tiempo con él. Gabriel, impulsado por un extraño sentimiento de culpa, accedió y lo llevó al jardín trasero para jugar fútbol. Mientras ambos intentaban recuperar la conexión perdida, Camila observaba desde una ventana, con una expresión indescifrable. Gabriel no pudo evitar mirarla de reojo, preguntándose qué pensaba en ese momento. Sin embargo, la sonrisa de Santiago lo distrajo momentáneamente, recordándole que, al menos por un instante, todavía podía ser un buen padre. Más tarde, esa misma noche, Gabriel revisó las nuevas grabaciones de las cámaras de seguridad. No esperaba encontrar nada inusual, pero lo que vio lo dejó helado. En una de las imágenes, capturada cerca del cuarto de Santiago, Camila estaba de pie, sosteniendo algo pequeño en sus manos. La cámara no captó bien lo que era, pero el gesto parecía cargado de emoción, casi como si estuviera sosteniendo un recuerdo preciado. Sin embargo, lo más perturbador fue su expresión. Era una mezcla de tristeza y determinación, una que Gabriel nunca había visto en ella antes. Decidido a confrontarla, Gabriel fue directamente al cuarto de Camila, tocando la puerta con fuerza. Ella abrió con calma, sorprendida por su presencia. ¿Qué estaba haciendo cerca del cuarto de mi hijo esta noche?, preguntó sin rodeos. Camila lo miró directamente a los ojos, sin rastro de miedo, pero con una calma inquietante. Solo me aseguraba de que todo estuviera en orden, señor. Es mi trabajo cuidar de esta casa y de Santiago. Sus palabras, aunque respetuosas, tenían un tono que lo descolocó. Gabriel sintió que, en ese momento, la mujer frente a él no era solo una empleada, era alguien con intenciones que todavía no lograba descifrar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Gabriel se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de manera irreversible. Camila no era simplemente una trabajadora dedicada, era alguien que llevaba consigo un enigma, un rompecabezas que él no podía ignorar. Lo que Gabriel no sabía era que las piezas de ese rompecabezas comenzarían a encajar muy pronto, revelando un cuadro mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La tensión en la mansión Valverde se había convertido en algo palpable, casi tangible. Gabriel, aunque mantenía su fachada impecable ante sus empleados y socios de negocios, se encontraba al borde del agotamiento mental. Las piezas que había reunido sobre Camila no formaban un cuadro claro, pero sí revelaban una verdad inquietante. Ella no era quien aparentaba ser. A pesar de todo, Santiago continuaba irradiando una felicidad que no se veía en años, lo que añadía una capa de culpa a la creciente desconfianza de Gabriel. Esa mañana, mientras Gabriel revisaba algunos documentos en su despacho, el investigador privado volvió a llamarlo. Señor Valverde, encontré algo más sobre Camila. Su pasado está relacionado con un incidente que involucra a una familia influyente de su ciudad natal. Parece que trabajó para ellos antes de desaparecer abruptamente. Hay rumores de que algo grave ocurrió, pero los registros están sellados. Es casi imposible acceder a ellos sin autorización especial. Gabriel sintió cómo la incertidumbre crecía como una sombra amenazante. Consiga esos registros, no importa el costo, ordenó antes de colgar. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín con Santiago, Gabriel intentó acercarse al niño, preguntándole sobre su relación con Camila. Papá, ella es diferente. Me escucha, no como los demás. Me cuenta cosas, historias que parecen reales. A veces siento que me conoce mejor que tú, dijo Santiago con la inocencia propia de su edad, pero sus palabras perforaron a Gabriel como una daga.
Aunque no lo admitiera en voz alta, esas palabras resumían todo lo que él temía. Que su hijo estaba encontrando en Camila algo que él, como padre, no había podido ofrecer. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las cámaras de seguridad, Gabriel encontró algo que lo dejó sin aliento. Una grabación mostraba a Camila en el despacho, el cual siempre estaba cerrado con llave. Ella sostenía un sobre, uno que Gabriel reconoció como parte de sus documentos personales. Aunque no podía ver su contenido, era evidente que Camila estaba buscando algo. Gabriel cerró el monitor de golpe, sintiendo una ira que luchaba por contener. Decidió que no podía esperar más. Confrontaría a Camila de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo inesperado. Santiago comenzó a sentirse mal esa noche. Una fiebre repentina lo debilitó rápidamente, y Gabriel, alarmado, llamó al médico de la familia. Mientras esperaban su llegada, Camila permaneció al lado del niño, cuidándolo con una devoción que desconcertó a Gabriel. Por un momento, dejó de lado sus sospechas y se enfocó únicamente en la salud de su hijo. Pero algo en la forma en que Camila miraba a Santiago, con un amor que parecía casi maternal, encendió nuevas dudas en su mente. Cuando el médico aseguró que no era nada grave, Gabriel sintió una mezcla de alivio y cansancio. Pero esa noche, mientras Santiago dormía, decidió revisar las pertenencias de Camila en busca de respuestas. Entró en su cuarto cuando estaba vacío, abriendo cajones y armarios con cuidado. Lo que encontró fue desconcertante. Una foto antigua, desgastada, de un niño que se parecía sorprendentemente a Santiago. Junto a la foto, había una carta que no se atrevió a leer en ese momento. El simple descubrimiento lo dejó paralizado, incapaz de procesar lo que significaba. Cuando Camila regresó al cuarto más tarde, Gabriel la estaba esperando. «¿Qué significa esto?», preguntó, sosteniendo la foto en su mano. Camila lo miró con calma, pero esta vez su rostro mostraba algo diferente. Determinación. «Creo que ya es hora de que hablemos, señor Valverde», dijo, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que se desataba dentro de Gabriel. Lo que Camila le reveló en los minutos siguientes cambiaría por completo la percepción que Gabriel tenía de ella y de todo lo que lo rodeaba. Era una verdad que lo sacudiría hasta lo más profundo, desmoronando cada muro que había construido alrededor de su vida y de su corazón. Pero lo que Gabriel aún no sabía era que esta revelación era solo el principio de algo mucho más oscuro y peligroso. Un juego de sombras que amenazaba con devorar todo lo que le importaba. Gabriel permaneció en silencio, aún sosteniendo la foto entre sus dedos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Camila, de pie frente a él, lo miraba fijamente, sin rastro de temor en sus ojos. «Ese niño de la foto es mi hermano», dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Gabriel arqueó una ceja, incrédulo, pero decidió no interrumpirla. «Se llamaba Nicolás y murió hace 5 años. Santiago me lo recuerda tanto que, a veces, siento que lo veo a través de él». Su voz temblaba levemente al pronunciar las palabras, pero su postura seguía firme. La revelación golpeó a Gabriel como una tormenta. Una mezcla de incredulidad y desconfianza lo invadió. «¿Y por qué no mencionaste esto antes? ¿Por qué ocultarlo?», preguntó con frialdad. Camila respiró profundamente, como si estuviera buscando fuerzas para continuar. «Porque no quería que pensaras que tenía segundas intenciones al trabajar aquí. Necesitaba este empleo, pero nunca pensé que terminaría sintiendo tanto cariño por tu hijo. Nunca planeé que esto ocurriera». Su tono era genuino, pero Gabriel no estaba listo para confiar en ella. No después de lo que había visto y escuchado en las últimas semanas. La conversación quedó inconclusa cuando un grito de Santiago interrumpió el tenso momento. Ambos corrieron hacia el cuarto del niño, donde lo encontraron temblando en su cama. «Tuve una pesadilla», murmuró Santiago mientras Camila lo abrazaba, para calmarlo.
Gabriel, parado junto a la puerta, sintió una punzada de celos mezclada con impotencia. A pesar de todas sus dudas, no podía negar que Camila tenía una conexión con su hijo que él nunca había logrado construir. Durante los días siguientes, Gabriel trató de mantener una fachada de normalidad mientras seguía observando a Camila de cerca. La información proporcionada por el investigador privado seguía siendo incompleta, pero los datos obtenidos sugerían que Nicolás, el hermano de Camila, había muerto en circunstancias trágicas. Gabriel decidió investigar por su cuenta, accediendo a registros antiguos de la policía local. Lo que descubrió fue perturbador. Nicolás había fallecido en un incendio que, según los reportes, había sido provocado intencionalmente. No había sospechosos identificados, pero el caso estaba rodeado de inconsistencias. La tensión en la mansión aumentó cuando Gabriel confrontó nuevamente a Camila con esta información. ¿Qué estás buscando aquí, Camila? Porque esto ya no parece una coincidencia, dijo, mostrando los documentos que había conseguido. Camila lo miró con ojos llenos de dolor y rabia contenida. Estoy buscando justicia, señor Valverde. Algo que me arrebataron hace años y que ni todo el dinero del mundo puede devolver. Sus palabras estaban cargadas de una intensidad que Gabriel no había visto antes, y por primera vez sintió que la mujer frente a él no era simplemente una empleada, sino alguien con una misión. A pesar de sus sospechas, Gabriel comenzó a darse cuenta de que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Santiago seguía mostrando afecto y confianza en Camila, lo que complicaba cualquier decisión que Gabriel quisiera tomar. Además, la conexión emocional que ella parecía tener con su hijo lo desarmaba en más de un sentido. ¿Cómo podía apartarla sin afectar a Santiago? ¿Y qué implicaciones tendría esa decisión para los secretos que aún estaban enterrados? Las cosas tomaron un giro inesperado cuando Julián Medina, el antiguo socio de Gabriel, reapareció en escena. Julián lo visitó en su despacho con una propuesta aparentemente inocente. Pero pronto la conversación giró hacia Camila. ¿Has averiguado más sobre tu empleada? Porque, déjame decirte, algunas personas en los círculos en los que me muevo están interesadas en ella, dijo Julián con una sonrisa ambigua. Gabriel, sin mostrar emoción, fingió desinterés, pero la mención de Camila en boca de Julián le confirmó que algo mucho más grande estaba en juego. Esa noche, Gabriel tuvo una conversación crucial con Camila. Por primera vez, ambos dejaron a un lado sus máscaras y hablaron abiertamente. Camila confesó que había aceptado el trabajo en la mansión porque había descubierto que Gabriel tenía conexiones con personas relacionadas con el incidente que había causado la muerte de su hermano. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Camila con voz quebrada. Pero necesito saber la verdad. Necesito saber si tú o alguien cercano a ti tuvo algo que ver con lo que le pasó a Nicolás. Sus palabras eran una acusación velada, pero también un clamor desesperado por respuestas. Gabriel, por su parte, sintió cómo la culpa y la duda se entrelazaban en su mente. No podía recordar ningún negocio o decisión que pudiera haber causado algo tan devastador, pero sabía que su mundo estaba lleno de secretos y alianzas peligrosas. En el fondo, comenzaba a preguntarse si su propia ambición lo había llevado a involucrarse, aunque fuera indirectamente, en algo que ahora estaba regresando para atormentarlo. Mientras la conversación llegaba a su fin, ambos sabían que habían cruzado un umbral del cual no había retorno. Camila ya no era simplemente una empleada, y Gabriel ya no era solo su empleador. Estaban atrapados en una red de secretos, mentiras y desconfianza que amenazaba con destruir no solo la frágil paz de la mansión, sino también la vida de Santiago y todo lo que ambos creían proteger. La mansión Valverde, que alguna vez fue un refugio de lujo y silencio, ahora se sentía como un laberinto lleno de tensiones y preguntas sin respuesta. Gabriel no podía evitar sentir que la presencia de Camila había desenterrado algo oscuro en su vida, una sombra que siempre había preferido ignorar.
Mientras revisaba viejos archivos relacionados con sus negocios, buscaba rastros, conexiones o cualquier indicio que pudiera explicar cómo el pasado de Camila se entrelazaba con el suyo. Cada página que leía parecía añadir peso a la creciente sensación de que su vida, tan meticulosamente controlada, estaba a punto de derrumbarse. Santiago, por su parte, continuaba ajeno a la tormenta que se gestaba entre su padre y Camila. El niño parecía más feliz que nunca, pasando sus días en compañía de la mujer que, a ojos de Gabriel, era tanto una protectora como una amenaza. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Santiago mencionó algo que heló a Gabriel. Camila dice que a veces las personas no cuentan toda la verdad porque tienen miedo de lo que los demás puedan pensar. ¿Eso es cierto, papá?, preguntó con la inocencia de un niño, pero sus palabras resonaron con una profundidad inquietante. Gabriel, incapaz de responder con sinceridad, simplemente asintió, sabiendo que esas palabras no eran casuales. Esa noche, Gabriel recibió una llamada inesperada del investigador privado. La voz al otro lado de la línea sonaba más seria que nunca. Señor Valverde, logré acceder a algunos documentos clasificados sobre el caso del incendio que mató al hermano de Camila. Hay algo que debe saber. El terreno donde ocurrió el incidente era propiedad de una de sus subsidiarias en ese momento. Parece que la causa oficial del incendio fue catalogada como descuido humano, pero hay menciones de irregularidades en los registros financieros y permisos de construcción. ¿Podría haber más detrás de esto? Gabriel sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Aunque no recordaba haber tenido ninguna implicación directa en ese asunto, el hecho de que su empresa estuviera conectada lo hacía responsable, al menos en parte. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, Gabriel confrontó a Camila esa misma noche. La encontró en la cocina preparando un té, con una expresión tranquila que contrastaba con la tormenta que él llevaba dentro. Necesito saber qué esperas encontrar aquí, Camila. ¿Quieres respuestas o estás buscando algo más?, preguntó con voz dura, pero con una inseguridad que no podía ocultar. Camila, después de un largo silencio, finalmente respondió. Quiero saber quién decidió que mi hermano no valía lo suficiente para ser protegido. Quiero saber por qué la vida de mi familia fue destruida mientras otros siguieron adelante como si nada. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Gabriel no podía negar que había algo devastadoramente honesto en las palabras de Camila. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía enfrentar las consecuencias de su ambición desmedida y las decisiones que había tomado sin cuestionarlas. Pero aún quedaban demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Podía realmente culparse a sí mismo por algo que, aunque relacionado con su empresa, parecía haber ocurrido fuera de su control? Decidido a llegar al fondo del asunto, Gabriel revisó los registros financieros de la subsidiaria mencionada. Allí encontró algo inquietante. Varios pagos realizados a una empresa de seguridad privada en los meses previos al incendio. Los montos eran exorbitantes y las descripciones de los servicios vagas. Con el corazón acelerado llamó al contacto que aparecía en los documentos. Una voz ronca y cautelosa respondió al otro lado. No esperaba oír de usted, señor Valverde. Pensé que este asunto estaba enterrado, dijo el hombre, lo que confirmó las peores sospechas de Gabriel. Mientras tanto, Santiago comenzó a notar que algo estaba mal. Una noche, se acercó a su padre mientras revisaba los documentos en su despacho. Papá, ¿por qué estás tan serio últimamente? ¿Es por Camila?, preguntó con la curiosidad inocente que solo un niño podía expresar. Gabriel, sorprendido, decidió no mentir. Hay cosas de las que no estoy seguro, hijo. Pero lo que sí sé es que quiero protegerte. ¡Siempre! Santiago asintió, pero su mirada reflejaba más comprensión de la que Gabriel esperaba. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con los fantasmas de su pasado, sino también con el futuro de su hijo, un futuro que parecía más incierto que nunca.
Cuando finalmente volvió a confrontar a Camila con la nueva información que había encontrado, algo en la dinámica entre ambos cambió. Gabriel dejó de verla como una amenaza y comenzó a reconocerla como alguien que también había sido víctima de las mismas sombras que ahora lo envolvían a él. «No sé si puedo arreglar lo que pasó, Camila», dijo con sinceridad. «Pero quiero entenderlo. Quiero encontrar la verdad, no solo por ti, sino también por mí y por Santiago». Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero también con una chispa de esperanza. «Entonces tenemos que trabajar juntos», respondió. La alianza entre Gabriel y Camila marcó un punto de inflexión en la historia. Ambos sabían que descubrir la verdad significaría enfrentar peligros desconocidos, pero también entendían que era el único camino hacia la redención. Mientras tanto, en las sombras, fuerzas que ambos desconocían comenzaban a moverse, preparando el terreno para un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión Valverde, que una vez había sido un santuario de orden y control, ahora se sentía como un escenario de incertidumbre y tensión latente. Gabriel y Camila, ahora unidos por una frágil alianza, sabían que el tiempo para las preguntas, sin respuesta, estaba llegando a su fin. Ambos entendían que el camino hacia la verdad no solo pondría en riesgo la seguridad de Santiago, sino también sus propias vidas. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Esa mañana, mientras revisaban juntos los registros financieros y los documentos relacionados con el incendio, Gabriel notó algo que le había pasado desapercibido antes. Un nombre recurrente en las transacciones. «Julián Medina», murmuró. En voz baja, sus dedos crispados sobre el papel. Camila lo miró con una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Quién es Julián Medina?», preguntó. Gabriel cerró los ojos un momento, sintiendo un nudo en el estómago. «Un antiguo socio. Alguien que siempre supo cómo manipular las cosas a su favor», respondió, consciente de que Julián podría estar más involucrado de lo que había imaginado. Decidido a confrontar a su viejo socio, Gabriel pidió a su asistente que organizara una reunión con Julián esa misma tarde. Cuando finalmente se encontraron en un lujoso restaurante del centro de la ciudad, Julián lo recibió con su típica sonrisa encantadora, pero Gabriel no estaba de humor para juegos. «Necesito respuestas, Julián», dijo sin rodeos, colocando los documentos sobre la mesa. Julián los miró con calma antes de levantar la vista, su sonrisa transformándose en una expresión calculadora. «Sabía que eventualmente llegarías a...» «Esto», respondió. «Pero ten cuidado, Gabriel. Hay cosas que es mejor no desenterrar». La conversación se tornó más tensa cuando Gabriel exigió saber qué papel había jugado Julián en el incidente del incendio. Julián, aunque evasivo al principio, finalmente confesó que había utilizado la subsidiaria de Gabriel como fachada para realizar negocios turbios, incluyendo la contratación de seguridad privada para proteger ciertos terrenos. «No era nada personal, Gabriel, solo negocios. Pero las cosas se salieron de control», dijo, encogiéndose de hombros como si todo fuera un simple error administrativo. Gabriel sintió una mezcla de rabia y culpa al escuchar esas palabras. Aunque no había estado directamente involucrado, su falta de supervisión había permitido que algo tan devastador ocurriera bajo su nombre. Mientras tanto, en la mansión, Camila recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz grave y amenazante. «Deja de buscar respuestas, Camila. Esto no te llevará a nada bueno. Piensa en Santiago», dijo la voz antes de colgar. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no reconoció la voz, entendió que alguien estaba observando sus movimientos y que Santiago podría estar en peligro si continuaba investigando. Sin perder tiempo, buscó a Santiago, que estaba jugando en el jardín, y lo llevó al interior de la casa, manteniendo una apariencia tranquila para no alarmarlo. Cuando Gabriel regresó a casa esa noche, encontró a Camila visiblemente alterada. Ella le contó sobre la llamada
y lo instó a tomar medidas para proteger a Santiago. Gabriel, furioso por la amenaza, decidió reforzar la seguridad de la mansión. Sin embargo, sabía que esto no sería suficiente. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, y todo apuntaba a que las mismas personas que habían estado detrás del incendio ahora los estaban observando de cerca. Esa noche, mientras Santiago dormía, Gabriel y Camila tuvieron una conversación sincera. ¿Sigues confiando en mí?, preguntó Camila, su voz llena de dudas. Gabriel la miró fijamente antes de responder. No sé si confío completamente en nadie en este momento, Camila, pero sé que estamos juntos en esto, y no voy a permitir que nadie lastime a mi hijo. Sus palabras eran tanto una promesa como una declaración de intenciones. Camila asintió, comprendiendo que, aunque su alianza era frágil, era todo lo que tenían. El punto sin retorno llegó al día siguiente, cuando Gabriel recibió un mensaje anónimo con una dirección y una advertencia. Si quieres respuestas, ven solo. A pesar de las súplicas de Camila para que no fuera, Gabriel sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentar a quienes estaban detrás de todo. Armado con determinación y un instinto de protección que nunca antes había sentido tan fuerte, salió de la mansión sin decir una palabra a nadie más. La dirección lo llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La atmósfera era pesada, y cada sombra parecía ocultar un peligro potencial. Al entrar, encontró a Julián esperándolo, rodeado de dos hombres de aspecto intimidante. «Sabía que vendrías, Gabriel», dijo Julián, su sonrisa tan peligrosa como siempre. «Pero esto no se trata solo de ti. Hay cosas que están más allá de tu control». Antes de que Gabriel pudiera responder, uno de los hombres le mostró un video en un teléfono. Era una grabación de Santiago en el jardín, tomada claramente desde fuera de la mansión. «Este es tu aviso final», dijo el hombre, su voz fría como el hielo. Gabriel sintió cómo la ira y el miedo se mezclaban en su interior. Sabía que estaba en una encrucijada, un momento en el que tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Pero lo que aún no sabía era que Camila, incapaz de quedarse de brazos cruzados, había decidido seguirlo en secreto. Desde las sombras del almacén, ella observaba, esperando el momento adecuado para intervenir. La noche estaba lejos de terminar, y tanto Gabriel como Camila sabían que no habría vuelta atrás. Lo que estaba en juego no era solo la verdad, sino también la seguridad de Santiago y el futuro que ambos querían proteger. El aire dentro del almacén abandonado estaba cargado de tensión. Gabriel, enfrentado a Julián y sus hombres, mantenía una postura firme, pero su mente estaba en constante alerta. Cada palabra, cada movimiento de sus adversarios era analizado con cuidado. Sabía que cualquier error podría costarle no solo su vida, sino también la seguridad de Santiago. Desde las sombras, Camila observaba, sus sentidos agudizados por el miedo y la determinación. Su mano temblaba levemente mientras sostenía su teléfono, lista para llamar a la policía si la situación se salía de control. Julián, con su sonrisa habitual, continuó hablando, tratando de tomar el control de la conversación. «Sabes, Gabriel, siempre admiré tu habilidad para ver más allá del caos, pero esta vez estás jugando un juego que no puedes ganar». Sus palabras eran una mezcla de burla y advertencia. Gabriel no respondió de inmediato. En cambio, desvió su mirada hacia el teléfono que uno de los hombres sostenía, mostrando imágenes de Santiago. La visión de su hijo siendo vigilado avivó una furia que luchaba por mantener bajo control. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó finalmente Gabriel, su voz fría y calculada. Julián dio un paso hacia él, con las manos en los bolsillos de su abrigo. «Quiero lo mismo que siempre he querido: poder, control, y que todos los que se interpongan en mi camino entiendan su lugar. Pero tú, Gabriel, has cruzado una línea al involucrarte en algo que no entiendes. Camila, ella no es solo una empleada, ¿verdad? Sus secretos están arrastrándote a un abismo del que no podrás salir». Camila, oculta entre las sombras,
sintió un escalofrío al escuchar su nombre. Por primera vez, entendió que Julián no solo estaba detrás del incendio que destruyó a su familia, sino que también estaba al tanto de su presencia en la mansión. Sabía demasiado, y eso lo hacía aún más peligroso. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el nivel de manipulación que Julián ejercía sobre Gabriel. Desde el inicio, parecía haber previsto cada uno de sus movimientos. Queríamos evitar problemas, explicó Julián con indiferencia. Era un niño curioso, demasiado para su propio bien. Y tú, Gabriel, aunque no lo sabías, ayudaste a cubrirlo todo. Las palabras de Julián resonaron como un golpe. Aunque Gabriel no había estado directamente involucrado, su indiferencia y su obsesión por expandir su imperio lo habían convertido en cómplice de algo que ahora lo perseguía. Desde su escondite, Camila apretó los puños, luchando contra el impulso de salir y enfrentar a Julián. Sabía que no podía actuar impulsivamente, pero cada palabra que escuchaba alimentaba su deseo de justicia. Sin embargo, su concentración fue interrumpida cuando notó que uno de los hombres de Julián comenzaba a revisar el área. Temiendo ser descubierta, retrocedió lentamente, buscando una posición más segura. Pero en su movimiento, tropezó con una caja de metal, causando un ruido que hizo que todos en el almacén se giraran hacia el sonido. Julián levantó una mano, deteniendo a sus hombres. «Parece que tenemos compañía», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gabriel, consciente de lo que estaba en juego, intentó desviar la atención. «Esto no tiene que terminar así, Julián. Déjame llevarme a mi hijo y olvida este asunto. Tienes lo que querías, ¿no?» Pero Julián negó con la cabeza. «Esto ya no se trata solo de negocios, Gabriel. Esto es personal». En ese momento, Camila, comprendiendo que no tenía más opción, salió de su escondite con las manos levantadas. «Déjalo, Julián. Soy yo a quien buscas, ¿no? Gabriel no tiene nada que ver con esto». Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban el miedo que sentía. Julián la observó con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Ah, Camila, siempre tan valiente. Pero esto no se trata solo de ti. Es sobre lo que representas. Un recordatorio de que algunas personas necesitan aprender su lugar». La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los hombres de Julián sacó un arma, apuntando directamente a Camila. Gabriel, incapaz de contenerse, dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el arma. «Si quieres algo, enfréntame». «¡A mí!», gritó, su voz resonando en el almacén. Julián levantó una ceja, sorprendido por la acción de Gabriel. «¡Qué conmovedor!», dijo con sarcasmo. «Pero te olvidas de una cosa, Gabriel. Yo soy quien tiene el control aquí». Antes de que Julián pudiera dar una orden, el sonido de sirenas interrumpió el tenso momento. Camila, en su escondite previo, había logrado enviar un mensaje a la policía, incluyendo su ubicación. Los hombres de Julián se miraron entre sí, indecisos. «Esto no ha terminado», dijo Julián, retrocediendo mientras sus hombres lo cubrían. Gabriel y Camila aprovecharon la distracción para moverse hacia la salida, sabiendo que este enfrentamiento solo era el comienzo de algo mucho más peligroso. Mientras escapaban del almacén, Gabriel entendió que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Su mundo perfecto estaba desmoronándose, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. Y aunque la verdad era un peso insoportable, sabía que solo enfrentándola podría proteger a Santiago y redimirse por los errores del pasado. La noche que había envuelto el almacén parecía extenderse hasta los rincones más oscuros de la mansión Valverde. Gabriel y Camila regresaron en silencio, sus pensamientos cargados con el peso de lo que habían descubierto. Santiago, afortunadamente, seguía dormido, ajeno al peligro que había rondado tan cerca de ellos. Pero Gabriel sabía que la amenaza no había desaparecido. Julián, con sus conexiones y su astucia, no se detendría hasta recuperar el control,
Y ahora, la vida de Santiago y el destino de Camila estaban en juego. Mientras Camila preparaba un té en la cocina para calmar sus nervios, Gabriel se dirigió a su despacho. Allí, abrió la carpeta que había tomado del almacén. Los documentos, llenos de detalles incriminatorios, no solo apuntaban a la participación de Julián en el incendio que había destruido la vida de Camila, sino también a una red mucho más amplia de corrupción y manipulación dentro de las empresas que Gabriel alguna vez había considerado bajo su control. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que su propia indiferencia había permitido que todo ocurriera. Cuando Camila se unió a él en el despacho, Gabriel levantó la vista. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban una vulnerabilidad inusual. «No puedo cambiar lo que pasó, Camila», dijo en voz baja. «Pero puedo ayudarte a encontrar justicia. No sé si eso será suficiente, pero es lo único que puedo ofrecer». Camila, aunque todavía desconfiaba de las intenciones de Gabriel, vio en sus palabras un atisbo de sinceridad. «No busco venganza, Gabriel», respondió ella. «Solo quiero que se sepa la verdad, por mi hermano, por mi familia y por Santiago. Él merece crecer en un mundo donde tú seas el padre que nunca tuviste para él». Las palabras de Camila tocaron algo profundo en Gabriel. Durante años había justificado su ausencia emocional en la vida de Santiago con el pretexto de que estaba construyendo un futuro para él. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad de perder a su hijo, se daba cuenta de que había fallado en lo más importante: estar presente. Ese reconocimiento, aunque doloroso, lo impulsó a tomar una decisión. No permitiría que Julián, ni nadie más, volviera a poner en peligro lo que quedaba de su familia. Al día siguiente, Gabriel se reunió con su abogado de confianza, un hombre reservado pero astuto llamado Martín Esquivel. Le entregó los documentos y le explicó todo lo ocurrido. «Necesito que investigues cada detalle, cada transacción. Esto no puede quedar enterrado, Martín. Si mi nombre está involucrado, quiero limpiar este desastre, cueste lo que cueste», dijo con determinación. Martín asintió, aunque no pudo ocultar su preocupación. «Esto podría costarte más que tu reputación, Gabriel. Podrías perder todo lo que has construido». Pero Gabriel ya había tomado su decisión. «Entonces que así sea. No pienso seguir siendo parte de esto». Mientras tanto, Camila, desde la mansión, comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Las palabras eran breves, pero cada mensaje contenía una amenaza implícita. «Sabemos dónde estás. No te escondas». Camila, aunque aterrada, no mostró su miedo frente a Santiago. Sabía que debía ser fuerte por él y por Gabriel, quien ahora parecía haber asumido su papel como protector de ambos. Sin embargo, las amenazas la llevaron a tomar precauciones adicionales. Bloqueó los números desconocidos y comenzó a preparar un plan de emergencia en caso de que la situación se volviera insostenible. Esa noche, Gabriel recibió una llamada que no esperaba. Era Julián. «¿De verdad crees que puedes jugar este juego, Gabriel?», dijo con una risa fría. «No tienes idea de con quién te estás enfrentando. Camila no es la única con secretos. Tú también tienes los tuyos, y no dudaré en usarlos contra ti». Gabriel, con los dientes apretados, respondió con calma. «Haz lo que tengas que hacer, Julián. Pero esta vez, no me voy a quedar de brazos cruzados». Después de colgar, Gabriel compartió la llamada con Camila. Ambos sabían que la situación estaba escalando rápidamente. Julián estaba acorralado, y eso lo hacía aún más peligroso. Sin embargo, Gabriel también sabía que la única manera de derrotarlo era exponiendo toda la verdad. No solo lo que Julián había hecho, sino también lo que él mismo había permitido que ocurriera bajo su vigilancia. A medida que avanzaba la noche, Gabriel y Camila comenzaron a conectar las últimas piezas del rompecabezas. Julián no solo había utilizado la subsidiaria de Gabriel para sus negocios turbios, sino que también había manipulado los registros para ocultar pruebas incriminatorias. Además, descubrieron que el incendio había sido intencional,
una estrategia para desalojar a las familias que se negaban a abandonar el terreno. Nicolás, el hermano de Camila, había sido una víctima colateral, un daño colateral en un esquema que no tenía lugar para los inocentes. Pero lo que más impactó a Gabriel fue descubrir que algunos de los socios de Julián seguían activos dentro de sus propias empresas. Era un recordatorio de que las sombras del pasado seguían presentes, incluso en los lugares que él consideraba seguros. «Esto no termina con Julián», dijo Gabriel mirando a Camila. «Si vamos a hacer esto, tendremos que enfrentarnos a todos ellos». Con esa determinación, Gabriel comenzó a preparar su siguiente movimiento. Sabía que exponer la verdad sería arriesgado, pero también entendía que era la única forma de proteger a Santiago y de ofrecerle a Camila la justicia que merecía. Sin embargo, ambos sabían que el camino que estaban tomando era peligroso y que las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que podían imaginar. La mansión Valverde estaba en completo silencio, pero dentro de sus muros se libraba una batalla de decisiones y estrategias. Gabriel y Camila, ahora unidos por una causa común, sabían que enfrentarse a Julián y a los poderosos aliados que lo respaldaban no sería una tarea sencilla. Sin embargo, cada paso que daban les recordaba que no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, incluso si eso significaba poner en riesgo todo lo que habían construido. Gabriel se encerró en su despacho por horas, revisando los documentos que Martín Esquivel había logrado reunir tras días de investigación. Entre ellos, encontró pruebas más sólidas de que Julián no solo había manipulado los permisos de construcción y ocultado las irregularidades del terreno, sino que también había utilizado amenazas e intimidaciones para silenciar a las familias que vivían allí. Lo más devastador era confirmar que las vidas perdidas en el incendio, incluido Nicolás, habían sido sacrificadas en nombre de una ambición desmedida. Esa noche, Gabriel reunió a Camila en la sala de estar, con una pila de documentos y un plan. «Tenemos suficiente para llevar esto a las autoridades, pero no podemos actuar de manera impulsiva. Julián tiene ojos en todas partes, y cualquier movimiento en falso podría poner a Santiago en peligro», explicó. Camila asintió, consciente del delicado equilibrio que debían mantener. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó, su voz serena pero decidida. Gabriel tomó un respiro profundo, antes de responder. «Primero tenemos que exponerlo públicamente. Si esto se hace público, no podrán silenciarlo tan fácilmente». El primer paso en su plan era contactar a un periodista independiente que Gabriel conocía desde hacía años, alguien con reputación de integridad y coraje. Su nombre era Laura Ferrer, una mujer conocida por sacar a la luz casos de corrupción, a pesar de las amenazas que había enfrentado a lo largo de su carrera. Gabriel le explicó la situación, omitiendo algunos detalles para proteger a Camila y a Santiago, pero dejando claro que tenía pruebas que podrían derribar una red de corrupción que llevaba años operando en las sombras. Laura aceptó el desafío, pero con una advertencia. «Esto va a levantar muchas olas, Gabriel. Tienes que estar listo para lo que venga». Mientras Gabriel trabajaba en los detalles con Laura, Camila comenzó a preparar a Santiago para lo que podría ser un cambio drástico en sus vidas. Aunque no le contó toda la verdad, le explicó que podrían tener que dejar la mansión por un tiempo y que necesitaba que confiara en ella y en su padre. «¿Vamos a estar bien, Camila?», preguntó Santiago con una inocencia que partió el corazón de Camila. «Sí, Santiago, estaremos bien, porque estamos juntos. Y tu papá está haciendo todo lo posible para protegernos», respondió, abrazándolo con fuerza. El día siguiente trajo consigo un nuevo desafío. Julián, aparentemente consciente de que algo estaba ocurriendo, envió a uno de sus hombres a la mansión con un mensaje para Gabriel. «Julián te espera esta noche. Quiere resolver esto personalmente», dijo el hombre, con una sonrisa que no ocultaba la amenaza implícita. Gabriel aceptó la invitación, pero sabía que no podía confiar en las intenciones de Julián. Antes de salir, dejó instrucciones detalladas para Camila y Martín,
asegurándose de que el material recopilado estuviera seguro y que Laura recibiera todo lo necesario para su investigación. Cuando llegó la noche, Gabriel condujo hasta la ubicación que Julián había indicado. Era un lujoso club privado en las afueras de la ciudad, un lugar donde los poderosos se reunían lejos de los ojos del público. Julián lo esperaba en una sala privada, rodeado de lujo, con una copa de vino en la mano. «Ah, Gabriel, siempre tan puntual», dijo con su sonrisa característica. Pero Gabriel no estaba allí para jugar. «¿Qué quieres, Julián?», preguntó, con frialdad. Julián se encogió de hombros antes de responder. «Solo quería ofrecerte una salida como un viejo amigo. Entrega todo lo que tienes y olvida este asunto. A cambio, garantizaré la seguridad de tu hijo y de tu misteriosa empleada». Gabriel sintió cómo la rabia se acumulaba dentro de él, pero mantuvo la calma. «No estoy aquí para negociar, Julián. Sé lo que hiciste, y voy a asegurarme de que todos lo sepan», respondió con firmeza. Julián soltó una carcajada antes de acercarse. «¿De verdad crees que puedes ganar, Gabriel? Las personas como tú y yo sabemos cómo funciona este juego. No se trata de justicia, se trata de poder, y tú estás perdiendo». Mientras tanto, en la mansión, Camila estaba en alerta máxima. Había activado las cámaras adicionales que Gabriel había instalado y mantenía su teléfono cerca, lista para actuar si algo salía mal. Pero incluso en medio de su vigilancia, no podía evitar sentirse vulnerable. Santiago, que ya estaba dormido, era su mayor preocupación. Sabía que si algo le pasaba a Gabriel, sería su responsabilidad protegerlo. La reunión entre Gabriel y Julián terminó con una advertencia final. «Si sigues adelante, Gabriel, no solo perderás todo, te destruiré, y cuando lo haga, lo haré de una manera que ni siquiera tu hijo te recordará con orgullo», dijo Julián, antes de marcharse. Gabriel regresó a casa más determinado que nunca. Sabía que Julián no se detendría, pero también sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Esa noche, mientras el resto de la ciudad dormía, Gabriel y Camila se prepararon para el enfrentamiento final. Los documentos estaban listos, el periodista estaba informado, y las piezas del plan estaban en su lugar. Pero ambos sabían que la verdadera batalla no sería en los tribunales ni en los medios. Sería en las sombras, donde Julián aún tenía el control. Lo que no podían prever era hasta dónde llegaría Julián para mantener sus secretos enterrados. La madrugada en la mansión Valverde estaba llena de un silencio que pesaba como plomo. Gabriel, con los documentos incriminatorios organizados y enviados al periodista Laura Ferrer, sabía que el reloj estaba corriendo. Había dado el primer golpe. Pero Julián no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. Mientras revisaba los últimos detalles de su plan, recibió un mensaje de Laura. «Publicaré el artículo al amanecer. Prepárate para el impacto». Sin embargo, antes de que pudiera responder, una alerta en su sistema de seguridad lo distrajo. Las cámaras del perímetro captaron movimientos inusuales cerca de la entrada trasera de la mansión. Gabriel sintió una oleada de adrenalina. Julián había comenzado su contraataque. Corrió hacia el cuarto de Camila, donde ella vigilaba a Santiago mientras dormía. «Tenemos que movernos. Ahora», dijo, su voz tensa pero controlada. Camila no hizo preguntas. Sabía que el momento había llegado. Juntos, tomaron a Santiago en brazos, envuelto en una manta, y lo llevaron al sótano de la mansión, donde Gabriel había habilitado un refugio improvisado días antes. «Quédate, aquí con él. No salgas hasta que yo te lo diga», ordenó Gabriel. Camila asintió, pero antes de que él se fuera, lo tomó del brazo. «No hagas nada imprudente. Santiago te necesita», dijo con firmeza. Gabriel le dio una última mirada antes de cerrar la puerta del refugio. Arriba las cosas ya estaban escalando. 2 hombres armados habían logrado entrar al patio trasero. Gabriel, con un arma que había guardado en su despacho para emergencias, se posicionó estratégicamente. No era un hombre acostumbrado a la
violencia. Pero su instinto de protección por Santiago y Camila lo impulsaba más allá de sus propios límites. Desde su posición, pudo escuchar a los intrusos hablando entre sí. Julián quiere todo lo que tengan, nada de dejar cabos sueltos, dijo uno de ellos. Con un disparo certero, Gabriel neutralizó al primer hombre, mientras el segundo retrocedía, sorprendido por la resistencia que no esperaba encontrar. «Esto no es una negociación», gritó Gabriel, saliendo de su escondite. «Dile a Julián que esto termina aquí». El hombre, desarmado y visiblemente nervioso, levantó las manos y escapó hacia la oscuridad de la noche. Aunque Gabriel había repelido el ataque, sabía que no era el final. Julián no se detendría tan fácilmente. Cuando regresó al refugio, encontró a Camila sosteniendo a Santiago, que ahora estaba despierto y asustado. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó el niño con lágrimas en los ojos. Gabriel se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Nada va a pasar, hijo. Estoy aquí para protegerte, y Camila también. Confía en nosotros». Santiago asintió, aunque su rostro seguía reflejando miedo. Gabriel sabía que su promesa no solo era para tranquilizarlo, sino también para recordarse a sí mismo por qué estaba luchando. Horas después, cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, llegó la noticia que cambiaría todo. El artículo de Laura Ferrer había salido a la luz, acompañado de los documentos incriminatorios que Gabriel y Camila habían reunido. Los titulares hablaban de corrupción, de negligencia y de la tragedia que había arruinado la vida de Camila. Las redes sociales y los medios tradicionales explotaron con indignación, y las autoridades se vieron obligadas a abrir una investigación formal. Julián, el hombre que había operado desde las sombras durante tanto tiempo, ahora estaba expuesto al mundo. Porém, a vitória não foi imediata. Poucas horas depois da publicação do artigo, Gabriel recebeu um telefonema de Julián. Sua voz, embora calma, tinha um tom ameaçador. «Você acha que ganhou, certo? Mas você não entende, Gabriel. Eu não desço tão facilmente. Isso é só o começo», disse ele antes de desligar. Gabriel sabia que Julián ainda tinha aliados poderosos, pessoas dispostas a protegê-lo para evitar que seus próprios segredos viessem à luz. Mientras tanto, en la mansión, Camila recibió un sobre que había sido dejado en la puerta. Dentro había una foto de Santiago jugando en el jardín, acompañada de una nota que decía: «Siempre estamos observando». Al mostrarla a Gabriel, ambos entendieron que Julián estaba dispuesto a llevar las cosas al límite. Aunque las pruebas lo habían puesto contra las cuerdas, él aún tenía recursos para contraatacar. Fue entonces cuando Gabriel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la situación. «No podemos esperar a que Julián actúe. Tenemos que enfrentarlo directamente en su propio terreno», dijo con determinación. Camila, aunque temerosa, sabía que Gabriel tenía razón. No podían seguir viviendo bajo la amenaza constante de un hombre dispuesto a destruirlos. Con Santiago bajo la protección de Martín en un lugar seguro, Gabriel y Camila se dirigieron hacia el último bastión de Julián, una finca en las afueras de la ciudad, protegida por hombres armados y un sistema de seguridad sofisticado. Sabían que estaban entrando en territorio enemigo, pero también sabían que era su única oportunidad de terminar con todo. Mientras el sol se ponía, cubriendo la finca en sombras, Gabriel y Camila se prepararon para lo que sería el enfrentamiento final. Ambos sabían que las probabilidades no estaban a su favor, pero también sabían que juntos eran más fuertes de lo que Julián podía imaginar. La verdad estaba de su lado, y estaban dispuestos a luchar hasta el final para protegerla. La finca de Julián se alzaba imponente bajo la tenue luz de la luna. Las sombras de los árboles y los altos muros parecían proyectar una atmósfera ominosa, como si el lugar mismo conociera las atrocidades que habían ocurrido allí. Gabriel y Camila llegaron en silencio, estacionando el auto a una distancia segura. Cada paso hacia ese lugar era un recordatorio del peso de lo que estaba en juego:
la justicia por Nicolás, la protección de Santiago y la oportunidad de redimirse de sus propios errores. Gabriel sostenía una linterna y un pequeño dispositivo de interferencia que había conseguido para inutilizar las cámaras de seguridad de la finca. Camila, por su parte, llevaba consigo un sobre con documentos adicionales que habían descubierto en los días previos, una última carta bajo la manga que esperaban utilizar para exponer completamente a Julián. Ambos sabían que estaban entrando en la guarida del lobo, pero también sabían que no había marcha atrás. A medida que se acercaban a la entrada principal, Gabriel activó el dispositivo, deshabilitando temporalmente las cámaras. Aprovechando la distracción, lograron entrar al terreno sin ser detectados. Camila se detuvo un momento, su respiración entrecortada por el nerviosismo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Gabriel mirándola con preocupación. Camila asintió con una firmeza que contrastaba con el temblor de sus manos. No hay nada más que temer. Esto termina hoy. Dentro de la finca, Julián los esperaba en su amplio salón principal. Una habitación decorada con opulencia pero fría, carente de cualquier calidez humana. Estaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A su alrededor, 2 hombres armados permanecían de pie, listos para actuar en cualquier momento. ¡Qué sorpresa tan agradable!, dijo Julián al verlos entrar. Aunque debo admitir que esperaba algo más discreto. De tu parte, Gabriel. Gabriel dio un paso adelante, manteniendo su postura firme. No estamos aquí para jugar, Julián. Esto termina ahora. Todo lo que hiciste está saliendo a la luz. No tienes dónde esconderte. Julián soltó una carcajada, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Aunque intentaba proyectar control, sus ojos revelaban el estrés de un hombre que había perdido el control de su imperio. ¿De verdad crees que me importa lo que digan los medios o las autoridades? Este mundo no se mueve por justicia, Gabriel. Se mueve por poder, y yo tengo más del que tú jamás tendrás. Camila, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, sosteniendo el sobre con los documentos. Tú crees que controlas todo, Julián, pero las personas como tú siempre cometen el mismo error, subestiman el poder de la verdad. Sus palabras, llenas de convicción, hicieron que Julián se pusiera de pie. Por primera vez, su expresión reflejaba algo más que arrogancia. Había una chispa de temor en sus ojos. El silencio que siguió fue interrumpido por un ruido en la puerta principal. Gabriel y Camila se giraron rápidamente, pensando que podía ser una trampa. Sin embargo, lo que vieron los dejó sorprendidos. Un grupo de policías entró al salón, liderado por Laura Ferrer, la periodista. «Esto se acabó, Julián», dijo Laura, mostrando una orden de arresto. «Tu red de corrupción ya no tiene dónde esconderse». Los hombres armados de Julián dejaron caer sus armas al suelo, sabiendo que no podían enfrentarse a la fuerza policial. Julián, por su parte, trató de mantener su postura desafiante. «Esto es un error. No tienen nada contra mí», dijo, aunque su voz traicionaba su desesperación. Laura, con calma, mostró una copia de los documentos que Gabriel y Camila habían proporcionado. «Lo tenemos todo, Julián. Testimonios, registros financieros, incluso pruebas del incendio que causaste para encubrir tus crímenes. Este es el final». Mientras los policías esposaban a Julián, Gabriel sintió una mezcla de alivio y vacío. Había conseguido lo que se había propuesto, pero el costo había sido alto. Se giró hacia Camila, quien observaba en silencio cómo Julián era escoltado fuera de la finca. «Lo logramos», dijo Gabriel, aunque sus palabras estaban cargadas de cansancio. Camila asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Esto no traerá de vuelta a mi hermano», murmuró, «pero tal vez evitará que otras personas sufran lo que nosotros sufrimos». Horas después, cuando regresaron a la mansión, encontraron a Santiago durmiendo profundamente bajo el cuidado de Martín.
Gabriel y Camila se sentaron juntos en la sala de estar, rodeados por un silencio que ahora parecía más tranquilo, menos opresivo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Camila rompiendo el silencio. Gabriel la miró, su expresión más suave de lo que ella había visto antes. Ahora nos enfocamos en Santiago, en darle una vida mejor y en asegurarnos de que nunca tenga que enfrentarse a las sombras que nos persiguieron. En los días que siguieron, el caso contra Julián se convirtió en un escándalo nacional. Las pruebas recopiladas por Gabriel y Camila, junto con el trabajo de Laura, expusieron una red de corrupción que involucraba a múltiples figuras poderosas. Aunque el proceso sería largo, sabían que la verdad finalmente había salido a la luz. Camila, después de todo lo que había ocurrido, decidió que era hora de seguir adelante. Aunque sentía un cariño profundo por Santiago, sabía que su lugar ya no estaba en la mansión Valverde. Gabriel, aunque reacio a verla partir, entendió su decisión. Siempre tendrás un lugar aquí, Camila. No solo para Santiago, sino también para mí. Sin ti esto nunca habría sido posible, dijo antes de despedirse. Mientras Camila se alejaba por el camino que conducía a la entrada, Gabriel observó a Santiago correr hacia él. «¿Papá? ¿Ahora estamos seguros?», preguntó el niño. Gabriel lo levantó en brazos y lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo. Ahora, estamos seguros, y siempre estaré aquí para ti». En ese momento Gabriel supo que, aunque el camino hacia la redención era largo, había dado el primer paso hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de misterio, emociones y redención. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video.